Buenas noches. Este es el boletín informativo municipal Grito de Baire para radioaficionados, radioescuchas y aspirantes. Auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo desde el histórico pueblo de Baire. Viernes alternos en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz. Hoy es viernes 5 de julio de 2024, año 66 de la Revolución, y nuevamente le invitamos a compartir sobre el maravilloso mundo de la radioafición. El mes de julio tiene fechas significativas para los cubanos y aún más para los radioaficionados cubanos. No solo celebramos el Día de la Rebeldía Nacional el 26 de julio, sino que también un 15 de julio se fundó la Federación de Radioaficionados de Cuba. A estos dos hechos estaremos dedicando las 2 emisiones de este mes. Nuestro boletín de hoy estará homenajeando a la Federación de Radioaficionados de Cuba en su 58 aniversario a cumplir el próximo día 15. Mantendremos la sesión de efemérides y compartiremos algunos aspectos históricos y de personalidades de la radioafición en Cuba. Colabore con nosotros a través de sus comentarios, críticas o sugerencias al 50986555 por medio de llamadas, mensajes de texto o vía WhatsApp o a través del correo electrónico charlielima8romeouniformbravo@gmail.com. Este boletín forma parte del sistema informativo de la Federación de Radioaficionados de Cuba. Ciencia y tecnología en noche de viernes, hechos que se convirtieron en efemérides un 5 de julio. 5 de julio de 1054, registran en China la explosión de la supernova que dará origen a la actual nebulosa del Cangrejo. 5 de julio de 1687, en Inglaterra, Isaac Newton publica Philosophic Naturalis Principia Mathematica. 5 de julio de 1946, en Estados Unidos, se presenta en sociedad el bikini. 5 de julio de 1996, en Reino Unido nace la oveja Dolly, primer animal clonado. 5 de julio de 1998, Japón lanza a Marte una misión sumándose a la carrera espacial. 5 de julio de 2016, la sonda espacial Juno de la NASA ingresa con éxito en la órbita de Júpiter. 5 de julio de 2023, en la plataforma de lanzamiento ELA-3 en el puerto espacial de Kourou, en Guyana Francesa, se lanza por última vez el Ariane 5, llevando 2 satélites de comunicaciones, dando fin a su legado en el ámbito espacial. Usted está en sintonía con el boletín informativo municipal Grito de Baire, auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo desde el histórico pueblo de Baire. Viernes alternos en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz. El pasado 14 de julio de 2023, el colega Joel Carrasana Valdés, Charlie Oscar C. y Juliet Charlie, publicaba un artículo en la página de FR Cuba con el título "Los radioaficionados cubanos estamos de cumpleaños". Hoy tomamos algunas de sus líneas para homenajear el 58 aniversario de la Federación de Radioaficionados de Cuba a celebrarse el próximo día 15 de julio. La radioafición cubana, desde los años 20, creó organizaciones que con distintos nombres y en diversas localidades tuvieron como objetivo común lograr la representación de los radioaficionados del país. Con un propósito aún más abarcador, el 20 de abril de 1965, el Ministerio de Comunicaciones inicia la creación de las bases para la fundación de esta organización, acción que se materializa mediante la Ley 1198 del 15 de julio de 1966. Un año después se crea su primera dirección presidida por Carlos Manuel Sierra, Charlie Oscar II Alfa Tango, Pedro Fuentes, Charlie Oscar II Hotel Papa como vicepresidente, Arnaldo Bandrich, Charlie Oscar II
Quebe, secretario general, y el financiero Enrique González Brown, Charlie Maidos Bravo Papa. En los primeros años, las directivas de esta organización fueron muy efímeras y se sucedían unas a otras en periodos relativamente cortos. Fue así que en 1975 se designó al frente de la Federación de Radioaficionados de Cuba a Eduardo Fernández, Charlie Oscar 7, Romeo, diagonal 2. Prestigioso integrante del movimiento 26 de julio, el Ejército Rebelde y fundador de Radio Rebelde en la Sierra Maestra. En el primer congreso de la Federación de Radioaficionados de Cuba, celebrado en La Habana en 1977, se aprueban los primeros estatutos de la Federación y se elige como presidente a Eduardo Fernández por un mandato de 4 años. La FRC desde su fundación agrupa a todos los radioaficionados cubanos. Es una sociedad miembro de la Unión Internacional de Radioaficionados, IARU por sus siglas en inglés, siendo una asociación de interés social que junto a sus filiales persigue el objetivo de agrupar a los radioaficionados y facilitar su superación vocacional sin fines de lucro. Revise este artículo en su totalidad en la página www.frcuba.cu. A pesar de los intentos de reorganizar a todos los radioaficionados del país que comenzaron desde los años 20, la historia de la radioafición en Cuba comenzó mucho antes de esa fecha. Según investigaciones, se cree que el primer hombre que realizó experimentos de radio desde suelo cubano haya sido el ingeniero norteamericano Frank Howard Jones, quien operó en 1912 desde el central Tuinicú, hoy Melanio Hernández, en Santi Espíritu, con un transmisor de chispas de 2 kilovatios y una antena Marconi de 6 alambres de 200 pies de largo entre cada aislador, instalada desde la torre de enfriamiento del central a 200 pies de altura al soporte de la antena más próximo. John falleció en 1941 y sus restos descansan en el cementerio de la ciudad de Santi Espíritu. John había llegado a Cuba en 1908 como supervisor del sistema eléctrico del central. En la casona de madera donde se alojaba comienza a experimentar en forma secreta con válvulas, bobinas, condensadores, tubos y otras piezas con la colaboración de su joven ayudante Eladio Serrano Pareja. Luego de meses de trabajo finaliza la construcción de un radiotransmisor y desde ese lugar realiza su primera transmisión, la cual fue registrada después como la primera transmisión radial de onda corta hecha en Cuba en 1912. Aunque está documentado que ya en 1920 el músico cubano creador del género criolla, Luis Casas Romero, junto a su hijo Luis Casas Rodríguez, instalan una planta de radioaficionado de 5 watts en la banda de 75 a 150 metros y que con posterioridad construye Casas Rodríguez otra pequeña emisora de 10 watts que previo aviso de la Secretaría de Comunicaciones sale al aire como radiodifusión con las siglas 2 Lima Charlie el 22 de agosto de 1922, transmitiendo la hora del cañonazo de las 9 y a continuación el parte de Observatorio Nacional de forma regular. Es también conocido de transmisiones hechas con anterioridad, como las realizadas por uno de los pioneros de la radio en Cuba, el destacado radioaficionado Manuel Álvarez Manolín, Charlie Oscar 6 May Alfa, quien en 1917 comenzó a realizar transmisiones radiales desde Caibarien y 3 años después ya estaba en posesión de una estación de radio al tiempo que construía varios radioreceptores para personas residentes en la ciudad, aunque su estación sería oficializada en 1923 con la sigla 6 Eco Víctor. De la historia de Manolín comentaremos en otra emisión. Conozca más de los inicios de la radioafición en Cuba en el libro Memorias de la Radioafición Cubana
de Omar Pérez Salomón, al cual puede acceder en el sitio FTP de efrcuba.cu. Esta es la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo transmitiendo el boletín informativo municipal Grito de Baire, que le invita a viernes alternos en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz a compartir temas relacionados con la radioafición. Podríamos hablar de muchos fundadores y veteranos de la Federación de Radioaficionados de Cuba, pero gracias a la colaboración de nuestro amigo Joel Carrasana Valdés, Charlie Oscar Sey, Yurie Charlie, haremos referencia a Alfonso Muguercia Zuriz, Charlie Oscar 2 Alfa Lima. En entrevista publicada el martes 13 de diciembre de 2011. Muguercia nace el 5 de febrero de 1927 en una zona llamada Río Grande, entre Mayarí y Sagua de Tánamo, en el Segundo Frente Oriental. Se inicia en la radio motivado por un vecino radioaficionado, Aldo Rafael Enrich Reyes, Charlie Oscar 8 Tango Eco en aquel entonces, que le permitió hablar por primera vez en una planta de radio y dejó aquel bichito en su mente soñando con ser un día radioaficionado. Comenzó a estudiar radiotelegrafía junto a otro compañero y a experimentar en ese mundo. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, aparecieron en el mercado miles de equipos sobrantes de guerra a bajos precios y se agenció de uno fabricándole una fuente de alimentación. Y así comenzó a transmitir por la libre hasta que, una vez presentado a la Escuela de Comunicaciones, pidió al director que le permitiera transmitir con el fin de practicar, recibiendo permiso para hacerlo solo en Charlie Wiki. Pero ya usted sabe cómo es el cubano, y allá va eso. Una vez recibido el título de radiotelegrafista, pidió se le concediera el indicativo Charlie Oscar 8 Alfa Lima, que ya había usado como pirata y obtuvo al final su licencia oficial. Con más de 275 países trabajados y cerca de 200 confirmados, Muguercia alcanzó varios diplomas a nivel internacional. Invitado a países como Canadá y Costa Rica, fue miembro de la Asociación Mayaricera de Aficionados a la Radio, así como de la Asociación de Radioaficionados de Oriente. Llega a La Habana a finales de 1962 y comienza a visitar un radioclub y se le propone la presidencia del mismo. Más adelante invita a colegas de provincias a unir a la radioafición en una organización que se llamó ANRAD, Asociación de Radioaficionados de Cuba. De ahí en adelante, cada provincia conservaba su organización provincial, las que conformaban la estructura nacional. En la etapa en que se encontraba al frente de la ANRAD, el comandante Jesús Montaneo Oropesa era el ministro de Comunicaciones. Un día lo mandó buscar y luego de una entrevista sobre nuevas proyecciones, le interrogó sobre necesidades inmediatas, a lo que la respuesta no se hizo esperar. Un local para una casa club en un lugar céntrico. Pocos días después, el viceministro lo llamaba para entregarle las llaves del edificio de Paseo 611, donde radica hoy la Federación de Radioaficionados de Cuba. Conozca más de la historia de Alfonso Muguercia en el sitio FTP de la página de FR Cuba o solicitando el artículo completo a su autor al correo charlieoscarcey@frcuba.co.cu. Son variadas las actividades que se estarán desarrollando en todo el país para celebrar los 58 años de la Federación de Radioaficionados de Cuba. Ruedas, encuentros, transmisiones especiales y conmemorativas, tanto en HF como en VHF. Toda una fiesta de las ondas hercianas para festejar este hobby que nos mantiene unidos y contribuyendo a ayudar a otros. Una gran familia que renueva sus fuerzas y sus votos 58 años después y a pesar del avance de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Una gran familia que se adapta a los nuevos tiempos,
que se introducen los modos digitales y que a pesar de la escasez de locales y equipos y todas las trabas que de una u otra forma pueden aparecer, sigue haciendo radio y alcanzando premios y excelentes lugares en concursos internacionales. Así somos los cubanos, personas que no nos rendimos ante las dificultades, sino que nos crecemos frente a los problemas para seguir mostrando al mundo que nuestro corazón es un corazón de radioaficionados. Este ha sido el Boletín Informativo Municipal Grito de Baire, auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo desde el histórico pueblo de Baire. Las gracias por compartir estos minutos de instrucción y esparcimiento y la invitación para estar nuevamente por esta frecuencia, los 145.550 MHz, el próximo 19 de julio, donde tendremos como tema la radioafición y el médico del Moncada, en el que estaremos recordando al doctor Mario Muñoz Monroy, Charlie Oscar 5, May May. Llegue este 15 de julio la felicitación a todos los radioaficionados cubanos, a su Ejecutivo Nacional, a todas las personas que contribuyen a la unidad de todos los radioaficionados de esta hermosa tierra que en todo tiempo han permanecido al servicio de la patria, en emergencias, a veces a expensas de sus propias vidas, contribuyendo a mantener las comunicaciones aun cuando todo lo demás pueda fallar. Ellos, ustedes y nosotros, encargados de mantener vivo este hobby que hace posible que donde no llegue mi abrazo, llegue mi señal. Bonita noche, 7388, Frecuencia Libre.